Entonces aquí, por ejemplo, en el número 1, está diciendo, determine el valor de K si se sabe que en la siguiente división el resto es 10. Entonces aquí podríamos establecer que la división es 3x elevado a 5 más k al cuadrado x al cubo más kx más 7 está dividido por x menos 1. Ese es el número 1. Desde aquí inmediatamente nos está diciendo que el polinomio que corresponde al dividendo, el numerador, es p de x y el del denominador es es q de x. Y el resto lo podemos identificar como r de x, que en este caso correspondería a 10. Podemos hacerlo de dos formas. Aquí podemos entonces ir dividiendo 3x elevado a 5 más k al cuadrado x al cubo más kx más 7, que está siendo dividido por x menos 1. Entonces aquí lo que vamos haciendo en la división es buscar una expresión que al ser multiplicada por x nos dé el 3x elevado a 5. Entonces ahí podría ser el 3x elevado a 4. Y lo multiplicamos término a término por esta expresión, por el divisor. Y eso lo vamos a ir anotando aquí abajo. Entonces 3x elevado a 4 nos da, al multiplicarlo por x, 3x elevado a 5 menos 3x elevado a 4. Entonces ahí multipliqué término a término, lo anoté aquí abajo. ¿Qué hacemos con eso? Cambiamos los signos. Entonces aquí que estaba positivo va a pasar a negativo y aquí que está negativo va a pasar a positivo. Y sumamos, y con eso siempre se nos tiene que anular el primer término. Y ahora sumamos hacia abajo, por eso es que se nos anula. Nos va a quedar 3x elevado a 4 positivo, más k al cuadrado x al cubo, más kx más 7. ¿Me explico hasta ahí? Perfecto. Y vamos repitiendo el proceso. Ahora buscamos otro término que al ser multiplicado por x nos dé 3x a la cuarta, que eso sería entonces un número positivo que sería el 3x al cubo. Y lo mismo, multiplicamos término a término. Al multiplicarlo por x nos va a quedar 3x a la cuarta. Al multiplicarlo por menos 1 nos va a quedar menos 3x al cubo. Cambiamos los signos, negativo y positivo, y sumamos hacia abajo, entonces nuevamente se nos va a anular el primer término. Y aquí, como ambos están multiplicándose por x al cubo, los podríamos dejar en un paréntesis. Los podríamos dejar como k al cuadrado más 3 por x al cubo. Como estamos sumando hacia abajo, aquí tenemos la suma de esos dos. Y eso va a ser más kx y más 7. Bajamos los demás. Repetimos el mismo proceso. Un término que al ser multiplicado por x nos dé lo que tenemos acá. ¿Qué sería un número positivo? En este caso sería el k al cuadrado más 3 por x al cuadrado. Al multiplicarlo por x al cuadrado, si nos fijamos, va a quedarnos entonces en el mismo primer término. Esto sería k al cuadrado más 3 por x al cubo, y al multiplicarlo por 1 nos va a quedar menos k al cuadrado más 3 por x cuadrado. Y cambiamos los signos. Esto sería menos y eso sería más. Se nos anula el primero y bajamos entonces la suma. Nos va a quedar primero
el k al cuadrado más 3 por x cuadrado más kx y más 7. Lo mismo, un término que al ser multiplicado por x nos dé lo que tenemos acá, sería más k al cuadrado más 3 por x. Entonces al multiplicarlo término a término nos va a quedar k al cuadrado más 3x al cuadrado menos k al cuadrado más 3 por x. Cambiamos los signos, sumamos hacia abajo si nos anula el primero, y aquí vamos a tener que agrupar esos dos porque ambos están multiplicándose por x. Entonces nos va a quedar k al cuadrado más k y más 3. Y a eso le vamos a sumar 7. ¿Cómo sabemos hasta cuándo tenemos que ir repitiendo este proceso? Hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor. Aquí si nos fijamos, el x está elevado a 1, por lo tanto el grado es 1, y aquí también está elevado a 1. No es menor, por lo tanto tenemos que volver a repetir este proceso. Buscar una expresión que al ser multiplicada por x nos dé el primer término. Esto sería entonces más k al cuadrado más k y más 3. Que al ser multiplicada por x nos va a quedar entonces de esta forma, y al ser multiplicado por menos 1 sería k al cuadrado, k y 3. Cambiamos los signos, menos y más, anulamos aquí, y al sumar nos va a quedar k al cuadrado, el valor de k y más 10. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Ahora si nos fijamos aquí, como no hay ninguna x, sería de grado 0, que esto es menor. Ah, ya, sí, es lo mismo, pero como te digo, te estoy mostrando las dos formas. Después vamos a utilizar lo del teorema del resto. Aquí aprovechamos de reforzar la división. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que como este es el resto, tiene que ser igual a 10. Entonces aquí vamos a decir, luego, el k al cuadrado más el valor de k y más 10 debe ser igual a 10. Entonces aquí se nos van a anular esos 10, porque se nos van a hacer 0, y nos va a quedar k al cuadrado más el valor de k igual a 0. Entonces aquí va a ser k, podemos factorizar por k más 1, y nos va a quedar entonces por un lado el valor de k igual a 0, y también k más 1 igual a 0. Es decir, vamos a tener un valor de k igual a 0 y un k sub 2 que va a ser igual a menos 1. Estos serían los dos resultados para el valor de k. ¿Qué es lo otro que podríamos hacer? Como dices tú, el teorema del resto. Voy a bajar un poquito acá. Como teníamos que el valor de q de x era igual a x menos 1, que es lo que habíamos definido acá, podríamos este valor igualarlo a 0. Por lo tanto, nos quedaría que x es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos sustituir en este valor por 1 positivo. Y eso nos va a quedar en el polinomio p de 1. 3 por 1 elevado a 5 más k al cuadrado por 1 elevado a 3 más k por 1 y más 7. Entonces aquí va a ser 5, o sea, 1 elevado a 5 es 1, nos va a quedar 3 más k al cuadrado más el valor de k y más 7. O sea, lo mismo, k al cuadrado más el valor de k más 10, y como nos dice que el resto es 10, esto va a ser igual a 10. Y llegamos exactamente a lo mismo. Aquí se anulan estos dos. Nos va a quedar k al cuadrado más el valor de k igual a 0. O sea, vamos a tener un k1 igual a 0
y un K sub 2 igual a menos 1. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Como te decía, lo quise hacer aquí por medio de la división para así reforzar también la división. No sé si tienen alguna duda. Todo claro, como te digo, el 1, déjame buscar aquí la guía, el 2 y hasta el 6, si no me equivoco, es de la misma forma. Eso es lo que nosotros podemos encontrar. El número 7, que es de factorización, no sé si tienen alguna duda ahí. El 5, déjame revisar. Ah, el 3. Déjame buscarlo acá. Mira, yo ese también lo desarrollé y yo creo que falta un dato ahí, porque al reemplazarlo por 1 te van a seguir quedando los valores de m y de n. Entonces yo creo que falta ahí un dato. Como te digo, también lo resolví y ya sea por la división, desarrollándolo o por el x-1 o por desarrollando el cuadrado de binomio, llegaba exactamente a lo mismo, que los valores seguían dependiendo de m y de n, no se despejaban. Entonces ahí yo considero que debe faltar un dato. Por eso lo más probable es que no lo hayas podido desarrollar. No sé si me explico ahí, Lucas. Sí, yo considero que por eso no llegaste al mismo resultado, porque como te digo, lo desarrollé y seguía dependiendo de valores de m y de n. El 4 es similar, lo desarrollamos aquí. Voy a bajar entonces. Ah, ya. El número 4 dice, si x cuadrado menos 4 es factor del polinomio, que es p de x igual a x al cubo más ax cuadrado más bx y menos 12. Encuentre a y b dados esas expresiones. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Que esto es una suma por su diferencia, que es lo mismo que decir x más 2 por x menos 2. Por lo tanto, aquí, si nosotros nos fijamos en el primer factor, x más 2, al igualarlo a 0, nos va a llevar a que es x igual a menos 2. Y eso lo reemplazamos. Reemplazamos en el polinomio p por menos 2. Y como dice que es un factor, se tiene que igualar a 0. Entonces aquí reemplazamos en p, nos quedaría menos 2 al cubo más a por menos 2 al cuadrado más b por menos 2 y menos 12. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces aquí va a quedar menos 8 más 4a menos 2b y menos 12. Eso va a ser igual a 0. Agrupando en este caso el menos 8 y el menos 12, podríamos quedarnos en menos 20, pero lo podemos pasar hacia el otro lado. Quedamos entonces en 4a menos 2b igual a 20. Ahí tenemos
al reemplazar por menos 2. Y después podemos hacer lo mismo. El segundo factor, o sea, x menos 2, igualarlo a 0, y de ahí nos va a quedar que es x igual a 2. Y por ese valor reemplazar en el polinomio. O sea, 2 elevado a 3 más a por 2 al cuadrado más b por 2 menos 12, y esto es igual a 0. Entonces aquí va a quedar 8 más 4a más 2b menos 12. Entonces esto va a ser 4a más 2b. Ahí nos quedaría en menos 4, hacia el otro lado entonces quedaría 4 positivo. Ahí tenemos una segunda parte. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Luego, ¿qué podemos hacer? Como ya tenemos esas dos ecuaciones, podemos formar un sistema. Generando aquí 4a menos 2b igual a 20 y 4a más 2b igual a 4. Y ahí resolvemos el sistema de ecuación por cualquier método. Hay uno de los métodos que se llama por reducción, que ahí podemos sumar los valores considerando que uno de las incógnitas esté negativa, para así, por ejemplo, aquí los b, al sumarlos se nos van a anular. Y nos va a quedar 4a más 4a, 8a, igual a 24. Entonces, al despejar aquí el valor de a, nos quedaría 24 dividido por 8, que eso sería 3. Ahí ya tenemos, por ejemplo, el valor de a. Y lo que hacemos aquí con este valor de a, lo podemos reemplazar en cualquiera de esas dos ecuaciones que son las que teníamos acá. Entonces sería 4 por a por 3 menos 2b igual a 20. Entonces 4 por 3 es 12, menos 2b igual a 20. Podríamos despejar aquí el b haciendo el 12 menos 20, y eso igual a 2b. Por lo tanto nos quedaría menos 8 igual a 2b, lo cual sería menos 4 igual a b. Y ahí tenemos los dos valores. Ahí está resuelto el cuadro, y lo que había que hacer era encontrar la suma por su diferencia. Eh, ya, sí te entiendo. Pero ahí había que entonces tomar la suma por su diferencia y después despejarlo a 0. Hola Antonio, bienvenido. Ya estoy leyendo tu mensaje. Estábamos recién haciendo, Antonio, el cuarto ejercicio de la guía de estudio. No sé si lo alcanzaste a entender. Llegaste muy tarde. Mira, voy a subir, Antonio. Lucas, dame un segundo, por favor, y ahí, como son los dos de intro, vamos avanzando en conjunto. Aquí hice el primero. Gracias, Lucas. Aquí, Antonio, entonces está el primero, que decía determina el valor de k si se sabe que en la siguiente división, que es la que encontramos acá, el resto es 10. Lo hice de dos formas. El primero es efectuando la división. ¿Qué es lo que hacemos al hacer la división? Vamos buscando una expresión que al ser multiplicada por x nos dé el primer término de acá. Entonces, ¿cuál podría ser? El 3x a la cuarta. Al multiplicarlo por x nos queda 3x elevado a 5, y al multiplicarlo por menos 1 nos queda menos 3x a la cuarta. Lo que hacemos aquí es cambiar los signos y sumar hacia abajo, siempre eliminando el primer término. Entonces aquí nos va a quedar 3x elevado a 4 más lo que está aquí al lado.
Entonces así vamos repitiendo el proceso. Una forma era hacerlo por la división. Y como aquí nos queda un resto, esto igualarlo a 10. Y ahí entonces resolverlo como una ecuación cuadrática. Como se podían anular los 10, factoricé acá. No sé si me explico hasta ahí, Antonio. ¿Sí? Otra forma de desarrollarlo es por medio del teorema del resto, que fue lo que hice acá. Como nosotros sabemos que el divisor es x menos 1, el x menos 1 se iguala a 0. Por lo tanto, al despejar la x, te va a quedar que esto es igual a 1. Ese 1 se reemplaza en la primera parte de la división. Entonces lo hice acá. Lo reemplacé por 1 y por 1, y fuimos despejando. Y llegamos exactamente a lo mismo. Entonces ahí se puede trabajar reemplazando los valores para poder despejarlo. Esto es lo que se aplica con el teorema del resto, que si te fijas es mucho más sencillo. De todas formas, chiquillos, yo en la plataforma les voy a dejar, una vez que terminamos de ver las dudas, les voy a subir este cuadernillo a la plataforma para que lo puedan revisar. No sé si es que hay alguna duda hasta aquí, Lucas o Antonio. ¿No? En la última línea, aquí. ¿Y qué fue lo que dice acá? Voy a hacerlo paso a paso. Como me quedó esta expresión, aquí puedo factorizar por el valor de k. Entonces factorizo por k al cuadrado dividido por k nos va a quedar 1k, k dividido por k, eso es 1. Esto es igual a 0. Entonces, cada factor se va a igualar a 0. Por un lado, el k se va a igualar a 0 y también el k más 1 se iguala a 0. Aquí vamos a tener inmediatamente uno de los valores de k que va a ser 0, y aquí al despejar nos va a quedar que el otro valor de k es menos 1. Por eso llegamos a esos resultados. No sé si se entiende ahí, Antonio. ¿Sí? Ahí lo puedes trabajar o por factorización o por la fórmula general de la ecuación cuadrática. De cualquier forma, llega al mismo resultado. Lucas, de cualquiera de las dos formas puedes llegar, por factorización o por fórmula general. Si lo hubiésemos hecho por fórmula general, lo hubiésemos tenido que hacer desde aquí. Entonces aquí, el valor de a, que recordemos que es el número por el cual se está multiplicando nuestra variable al cuadrado, es 1, el valor de b también es 1, y el valor de c sería 0. Al reemplazarlo en la fórmula, te hubiese quedado, aquí no es x, sino que estamos buscando el valor de k, menos b, o sea, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, que es 0, dividido en 2 por a. Es decir, te hubiese quedado k igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1, o sea, 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4, pero por 0 te hubiese quedado 0, dividido por 2. Entonces aquí el K1 va a ser igual, menos 1, podríamos dejar menos la raíz de 1, que es 1, dividido por 2, y el K sub 2 lo podemos dejar como menos 1 más 1 dividido por 2. Aquí si nos fijamos nos va a quedar 0 partido por 2, o sea 0, y aquí nos iba a quedar, bueno, arriba no hay que ver, como son los dos negativos se suman, menos 2 partido por 2, y ahí nos quedaba en menos 1, que si nos fijamos era uno de los resultados, y aquí nos quedaba 0.
Entonces, por fórmula general o por factorización llegamos exactamente al mismo resultado. Ahí tienen que ver lo que les convenga a ustedes. ¿Sí? Me parece que Antonio me había consultado otro más. Antonio, no sé si es el número 2 de la guía o es el número 2 de fracciones parciales. ¿Me podrías confirmar en cuál de los dos tienes dudas? Que la idea, lo que estábamos haciendo acá, Lucas me pidió que fuéramos haciendo como un ejercicio por ítem. El ítem 2. El ítem 2. Ese que dice, considera el polinomio p de x igual a 3x al cubo, ese. El número 2 dice, considera el polinomio p de x igual a 3x al cubo más bx cuadrado más cx más 10 con coeficientes reales que cumple ¿qué? Y ahí tiene dos condiciones que se pide determinar b y c. ¿Ese es o no? Perfecto. Hagamos ese entonces, que ese tampoco lo habíamos hecho con Lucas. Voy a bajar acá. Entonces dice el número 2, considera el polinomio que corresponde a p de x igual a 3x al cubo más bx cuadrado más cx más 10, un polinomio con coeficientes reales que cumple que una de las condiciones es que p de x es divisible por x más 1 y después dice que al dividir p de x por x menos 1, el resto es 4. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Considerando la primera condición, como nos dice que se puede dividir, o sea, esto sería el q de x igual a x más 1, por el teorema del resto, igualarlo a 0 y despejar. Entonces aquí quedaría que x es igual a menos 1. Y este valor lo reemplazamos en el polinomio. Entonces hacemos el p de menos 1. Como dice que es divisible, quiere decir que el resto, en este caso, va a ser 0. Por lo tanto, aquí lo igualamos a 0. Y para ello, entonces, vamos reemplazando en 3 por menos 1 al cubo, más b por menos 1 al cuadrado, más c por menos 1, más 10. Y como es divisible, entonces se iguala a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí vamos resolviendo. Menos 1 al cubo va a quedar menos 1. Por 3 sería menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, o sea que nos va a quedar más b. Aquí sería menos c más 10. Y esto es igual a 0. Esto es lo que encontré. Entonces aquí, al despejar esto, nos va a quedar b menos c menos 3 más 10 sería 7, pero al pasarlo hacia el otro lado va a quedar 7 negativo. Y ahí vamos a tener una primera ecuación, que la sacamos, recuerden, de la primera condición. De la segunda condición, nos está diciendo que vamos a dividir el polinomio por
x menos 1. Al igualarlo a 0 nos va a quedar que esto es x igual a 1. Y lo mismo, lo reemplazamos en el polinomio y nos va a quedar 3 por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 más 10, pero aquí nos está diciendo que el resto es 4. Por lo tanto, se va a tener que igualar a 4. Y ahí vamos resolviendo. 1 al cubo es 1, por 3 nos va a quedar 3, aquí nos va a quedar b, aquí va a quedar c, más 10 igual a 4. b más c igual. Aquí va a quedar 13 positivo, pero al otro lado va a pasar restando. Entonces sería 4 menos 13, y eso nos quedaría entonces en menos 9. Y ahí tenemos la segunda ecuación. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Formamos un sistema de ecuaciones. Por un lado vamos a tener b menos c igual a menos 7, y por otro b más c igual a menos 9. Aprovechamos que los c está uno positivo y el otro negativo, entonces sumamos hacia abajo. b más b sería 2b, los c se nos van a anular, y esto va a ser igual. Menos 7 menos 9, al sumarlo sería menos 16, por lo tanto b sería igual a menos 8, al pasar el 2 dividiendo. Y ese valor de b se reemplaza entonces en cualquiera de estas dos ecuaciones. Nos va a quedar, si reemplazamos la primera, menos 8 menos c igual a menos 7. O sea, menos 8 más 7 es igual a c, y eso nos quedaría que menos 1 es igual a c. Y ahí tenemos el otro valor que se nos estaba pidiendo. Ahí terminamos entonces el ejercicio número 2. No sé si hay alguna duda. Ahí quedó entonces más claro. Perfecto. Lo que le comentaba entonces a Lucas, que en general estos ejercicios, hasta el número 6, son muy semejantes. Entonces se van desarrollando de la misma forma. O lo pueden hacer por medio de la división o aplicando el teorema del resto, ya sea igualándolo a 0 o igualándolo al valor que indiquen que es el resto. Ahí vamos a avanzar entonces en los ítems. Antonio, en el caso de que no tengan más preguntas, lo que vamos a hacer con Lucas es ir revisando como un ejercicio por ítem, por si te quieres quedar. El ítem 7, sin ningún problema. El ítem 7 es de factorización. No sé si tienen algún problema con ello. O podemos avanzar al ítem 8. Ahí estamos en contradicción. Pero veamos un ejercicio. Voy a bajar acá. El ítem número 7. Factoriza entonces al máximo. Aquí la idea es ir viendo en primer lugar cuáles serían los divisores de esta expresión. Porque si bien cuando nosotros factorizamos un producto notable, podríamos perfectamente resolverlo por fórmula. Pero en este caso, como son más de repente más de 3 o más de 4 elementos, o más de 4 factores, ahí vamos a tener que ir aplicando los divisores de los polinomios. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ir viendo con qué número el polinomio se nos haría 0.
ya sea, podrían ir probando o podríamos utilizar la división por medio de las expresiones. Denme un segundo para ir anotándolo acá. Se me olvidó particularmente el nombre que recibe ese teorema, pero lo estoy buscando. Es por Descartes. El teorema de Descartes, y lo que vamos buscando son las raíces racionales. Ese es el nombre. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Como nosotros vemos, consideramos el polinomio, voy a hacer el número 1. Por ejemplo, el polinomio p de x, la letra A, es igual a x al cubo menos x cuadrado menos 14x más 24. Ese va a ser nuestro polinomio. Entonces, va a ser un polinomio que, si nos fijamos en este caso, es de grado 3. Los coeficientes son valores enteros. Entonces, lo que vamos a buscar es alguna raíz para que esa raíz sea considerada un valor de lo que nosotros tenemos acá. Si nosotros nos fijamos, vamos a considerar que a sub 0 corresponde a la constante numérica que se está multiplicando por el x elevado a 0. Si nosotros vemos acá, tenemos x elevado a 3, x elevado a 2, ese x que está elevado a 1, y aquí podríamos considerar que este x está elevado a 0. Por lo tanto, la constante numérica de este valor es 24. Y vamos a tener por otro lado, en este caso una sub 3, que sería el de mayor grado, que si nos fijamos es de grado 1. Lo que hacemos es identificar cuáles serían los divisores de estos dos números. Lo voy a anotar aquí abajo mejor. Aquí. Divisores entonces de, en este caso, el 24. Que recordemos que los divisores son los números por los cuales se va a poder dividir esta expresión. Partimos desde el 1, pero considerando el valor positivo y negativo. El 2 también puede dividir al 24, el 3, el 4, el 5 no, porque no lo divide de manera exacta, el 6 sí, el 7 tampoco, el 8 sí, el 9 no, el 10 no, el 12 sí, y después sería el mismo 24, positivo y negativo. Tiene hartos divisores. Pero aquí, por ejemplo, los divisores de 1 simplemente serían el más y el menos 1. ¿Me explico hasta aquí? Esto es para encontrar las posibles raíces. ¿Sí? Entonces, podríamos considerar que ahora las posibles raíces se van a establecer nos vamos a decir, voy a decir por ejemplo que la raíz va a ser alfa, se trabajan como a sub 0, perdón, a sub, en este caso sub 3, dividido por a sub 0. O sea, todas las posibles combinaciones van a corresponder a esa expresión. Esto es así. 0 y 3. O sea, tomamos un número de aquí y lo vamos a ir dividiendo por el valor de acá. Como en este caso es 1, van a ser estos mismos divisores. O sea, las posibles raíces van a ser prácticamente estas mismas. Entonces voy a copiar esto para no tener que escribirlo de nuevo. Así. ¿Qué es lo que les decía entonces? Tomamos el valor o los divisores que encontramos aquí y los vamos dividiendo cada uno por este valor.
Si hubiésemos tenido más, las combinaciones hubiesen aumentado aquí y nos hubiesen quedado muchas posibles raíces. ¿Y qué es lo que hacemos para considerar que exactamente es una raíz? Tomamos estos valores y los reemplazamos en el polinomio. Entonces aquí, por ejemplo, si reemplazamos por 1, nos quedaría 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 14 por 1 y más 24. Al resolver, eso va a quedar en 1 menos 1 menos 14 y más 24. Los 1 se van a anular y al resolver eso nos va a quedar 10. Para que sea este número una raíz, aquí nos debe quedar 0. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que el 1 no es raíz del polinomio. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar, por ejemplo, por el menos 2. Lo mismo, lo reemplazamos en el polinomio. Menos 2 elevado a 3, menos el menos 2 elevado a 2, 14 por menos 2, más 24. Esto sería igual, menos 2 elevado a 3 sería menos 8, aquí sería menos 4, más 28 y más 24. Y ahí vamos resolviendo. Entonces tenemos el 8 negativo, menos 4, más 28 y más 24. Esto es 40. Tampoco sería una raíz del polinomio. No es raíz del polinomio. Pero fijémonos qué es lo que va a ocurrir si reemplazamos por 2 positivo. Sería 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 14 por 2 más 24. Aquí sería 8 menos 4 menos 28 y más 24. 8 menos 4 es 4, menos 28 sería menos 24, más 24 sería 0. Es decir, que 2 es raíz del polinomio. Pero recordemos que esto se establece cuando nosotros hacemos el teorema del resto, es x menos la raíz. Es decir, que esto sería x menos 2. Este es un divisor de esta expresión. Por lo tanto, para poder encontrar la factorización, lo primero que podemos hacer es o seguir trabajando y ir reemplazando cada una de estas expresiones, o ya que encontramos una raíz, dividir el polinomio por esa raíz y así encontrar la otra factorización. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar este polinomio y lo vamos a dividir. Voy a bajar acá. Entonces, el polinomio era x al cubo menos x cuadrado menos 14x más 24. Lo vamos a dividir por la raíz que encontramos, pero siempre con el signo contrario. Entonces aquí vamos viendo una expresión que al ser multiplicada por x nos dé x al cubo, sería x cuadrado. Y esto lo multiplicamos término a término. Nos quedaría x al cubo menos 2x cuadrado. Aquí cambiamos los signos para sumar hacia abajo y se nos va a anular el primero. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos x cuadrado más 2x cuadrado va a ser x cuadrado menos 14x más 24. Y repetimos el proceso. Un término que al ser multiplicado por x nos da x cuadrado, sería x. Multiplicamos entonces, nos quedaría x cuadrado menos 2x. Cambiamos los signos. Sumamos hacia abajo. Menos 14x más 2x sería menos 12x más 24.
esto sería, aquí tendríamos que multiplicar por menos 12, nos va a quedar menos 12x, y menos 12 por menos 2 sería más 24. Cambiamos los signos, aquí quedaría positivo y aquí negativo, y al sumar hacia abajo, si nos fijamos, se nos van a anular. Esto tiene que ocurrir, porque como nosotros dijimos que esto es una raíz, el resto tiene que ser 0. ¿Para qué hice esto? Porque aquí es mucho más sencillo poder trabajar con la factorización. Entonces aquí podemos decir que esto lo podríamos factorizar buscando dos números que al multiplicarse den menos 12 y que al sumarse den 1 positivo. Y estos valores podrían ser x más 4 por x menos 3. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Entonces ahora, siempre el polinomio p de x tiene que ser el divisor multiplicado por el resultado del cociente, que sería lo que tenemos acá, el resultado de la división, más el resto, que en este caso es 0. Por lo tanto, p de x sería igual q de x, que sería x menos 2, s de x de la manera factorizada, porque lo que estamos buscando es factorizar el máximo, x más 4, x menos 3, y como el resto es 0, esta es la factorización. Y ahí entonces terminamos el ejercicio. Lucas, ahí no sé si te acordaste un poco de cómo ir trabajándolo. ¿Sí? Lo importante entonces es identificar al menos una raíz y ahí hacer la división y al final entonces factorizamos. Ahora, si hubiésemos reemplazado, por ejemplo, y hubiésemos seguido identificando las raíces, como esto es 4 positivo con el 4 negativo, hubiésemos podido encontrarla y con el 3 positivo, pero hubiésemos tenido que ir probando una por una. Entonces, como ya identificamos una raíz, eso utilizas para efectuar la división. Y eso hay que hacerlo entonces en el ítem 7. En el ítem 8 de fracciones parciales, no sé si es que tienen alguna duda con ese ítem. Lucas, no, Antonio, no sé si tienen alguna duda. Perfecto. Entonces sigamos avanzando. En el ítem 9, bueno, ahí empezamos a trabajar con lo que es lógica. Aquí sí. En el caso del ítem 9, el 10, 11, 12, 13, 14, son todos de lógica. Entonces veamos el 9. El ítem 9, como les digo, hasta el 14 son todos de lógica. Aquí estamos trabajando con la idea, ya sea es aplicar las tablas de verdad o la álgebra lógica. Dice, se sabe que la proposición compuesta P y Q implica R es falsa. Entonces vamos a decir que esto es falsa. Entonces la letra A dice, determina el valor de verdad. Determina el valor de verdad de P, Q y R. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Como nos está diciendo que la implicancia, que es el conector central, es falsa, hay solo una opción de que esto sea falso.
P y Q implica falso, o sea, implica R y esto es falso, solamente es falso cuando la primera proposición, que en este caso sería el paréntesis, es verdadera y la segunda es falsa. Solamente esa opción tenemos para que la implicancia sea falsa. Por lo tanto, desde ya estamos conociendo cuál es el valor de R. R es falso. Y después, si trabajamos con esta opción, P y Q deben ser verdaderos, como es un y ese conector es como si estuviésemos multiplicando, es una multiplicación lógica, solamente nos va a dar verdadero cuando las dos opciones sean verdaderas, porque es como si estuviésemos multiplicando 1 por 1, lo cual va a ser 1. Si hubiésemos tenido aquí un falso, 1 por 0 nos hubiese dado falso también. Por eso es que en el y, que es como una multiplicación lógica, es verdadero cuando las dos opciones son verdaderas. Por lo tanto, aquí ya estamos diciendo que el valor de P es verdadero y el valor de Q también es verdadero. ¿Me explico? ¿Sí? Perfecto. Luego tenemos una letra B, que dice, utilizando lo anterior, determina el valor de verdad de la proposición compuesta, que aquí estamos trabajando con P o R implica Q y R. Y esto doble implica R. Entonces aquí reemplazamos los valores que ya tenemos. P es verdadero, R es falso, Q es verdadero, R es falso, y eso doble implica un falso. Entonces voy a anotar aquí, el I es una multiplicación lógica, para que lo recuerden. Y el O, por lo tanto, sería como una suma lógica. Es decir, si hay un verdadero, la aseveración va a ser verdadera. Entonces aquí, verdadero o falso, como al menos tenemos un verdadero, la aseveración va a ser verdadera. Entonces aquí nos va a quedar que el resultado de ese paréntesis es verdadero. Implica, aquí les había comentado que es una multiplicación lógica. Verdadero y falso, ¿qué nos daría? Falso, exacto. Implica entonces un falso. Recuerden que esto es como si estuviésemos multiplicando. 1 por 0, 0. Falso. Después, verdadero implica falso. Eso es falso. Una verdad no puede implicar una falsedad. Por lo tanto, esto es falso. Doble implica falso. Ahora, en la doble implicancia, las opciones van a ser verdaderas cuando sean iguales. O sea, si los dos son verdaderos, aquí da verdadero, y si los dos son falsos, también da falso, o sea, también da verdadero. Por lo tanto, el resultado aquí sería verdadero. Eso quiere decir que la proposición es una tautología, que eso significa que son siempre verdaderos. ¿Me explico? ¿Sí? Eso se trabaja hasta prácticamente el ítem 14. Sí, hasta el 14. Ya después de eso viene el trabajo con conjuntos. Que ahí entonces en el ítem 15, 16 y 17
se trabaja entonces con las propiedades de conjuntos. Veamos alguno de esos ejercicios, ¿les parece? Ah, otro de lógica, perfecto. Déjame buscar en la guía. Hicimos aquí el 9. Veamos algunos del ítem 13, que también se trabaja con lógica. Ojalá más difícil. Es que como que todos se van trabajando de la misma forma. En conjuntos puede que sean más extensos. Pero veamos en el ítem 13 la letra B. Vamos a entrar acá. Vamos a hacer la letra B. Aquí dice que es la negación de P y Q implica Q, que a su vez implica la negación de P, implica Q y la negación, o sea, Q o la negación de P. Déjenme revisar si lo escribí bien. Y Q implica Q, negación de P implica Q o la negación de P. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir haciendo? Cuando tenemos una implicancia, lo que tenemos que hacer es negar la primera proposición, la implicancia cambia un O y la segunda proposición se mantiene igual. Por lo tanto, vamos a negar el paréntesis. Yo prefiero trabajar la negación como si estuviésemos trabajando con un número periódico, pero en definitiva es lo mismo. Entonces aquí I, Q, entonces aquí se va a negar todo esto, la implicancia cambia a O y se mantiene la segunda proposición. Implica. Lo mismo aquí. Tenemos ya la negación de P. Para trabajar la implicancia, se debe negar la primera proposición, la implicancia cambia un O, y la segunda queda exactamente igual. ¿Bien hasta ahí? Ahí desarrollé solamente la implicancia que estaba dentro de los paréntesis. Es lo que hacemos, lo voy a anotar acá. Si tenemos, por ejemplo, A implica B, se niega el primero o el segundo queda igual. Ok. Entonces ahora, cuando tenemos la negación de una operación, cada una de sus proposiciones queda negándose y se invierte el signo. O sea, aquí vamos a tener, como ya estaba la P negándose, se vuelve a negar, el Q queda negado y el símbolo se invierte. Aquí lo vamos a mantener igual. Si nos fijamos, acá tenemos una doble negación. Por lo tanto, ahí nos va a quedar simplemente el valor de P. Y eso queda igual. Vamos desarrollando entonces. Aquí nuevamente una doble negación. Nos va a quedar el valor de P. Y vamos a aprovechar de utilizar el paréntesis en otro orden, que es la asociatividad. ¿Cuándo podemos hacer eso? Cuando estamos trabajando con los mismos conectores. Como aquí los dos son O, podemos asociar de distintas formas. Aquí voy a asociar la negación de Q o Q. Eso va a implicar, y lo mismo voy a hacer acá. Voy a asociar de otra forma. P o la negación de P. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nos fijamos en el paréntesis, estamos trabajando con un O que les había comentado que es como una suma lógica. Si tenemos una proposición y su negación, una de las dos va a ser verdadero y el otro va a ser falso. Da igual cuál sea, porque al estar trabajando en un O,
como ya vamos a tener que uno es verdadero y el otro va a ser falso, la suma nos va a dar verdadero. Por lo tanto, aquí nos quedaría P o verdadero implica, y lo mismo va a ocurrir acá. Tenemos una proposición y su negación. Por lo tanto, una va a ser verdadera y la otra es falsa. En un O, como es una suma lógica, eso nos va a quedar verdadero. Ahí. Nuevamente, suma lógica. Da igual si esto es verdadero o falso. Como ya tenemos un verdadero, el resultado nos va a quedar verdadero. Y aquí lo mismo. Verdadero o una proposición, esto es verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Por lo tanto, es una tautología. Y ahí terminamos. No sé si es que hay alguna duda. Uh-huh. De esa forma vamos a ir trabajando lo que es lógica y la suma lógica. ¿Sí? Como les decía, ahí sigue hasta el ítem 14. Cuando trabajamos con las propiedades de conjunto, es algo muy semejante. Veamos un ejercicio de eso. Por ejemplo, en el mismo ítem 17. ¿No las tienen? Yo las tengo aquí. Estas son las... eso es de álgebra proposicional. Estas. No sé si le puedes sacar ahí un pantallazo, que son como las propiedades que se utilizan. Que esto yo en todo caso lo vi para un curso que yo estoy haciendo, para una sección mía. Si se fijan, son muy parecidas a las de lógica. Entonces veamos en el ítem 17. Podríamos resolver la letra B también. Voy a bajar acá. La letra B, que nos dice que esto es A complemento, intersección B y todo eso complemento, unido con B, unido a su vez A unión B complemento, unión A complemento y eso en el complemento. El complemento en conjunto es la negación en lógica. Prácticamente tiene la misma función. Entonces, si queremos aquí utilizar la ley de complemento, lo que tendríamos que hacer es elevar hacia cada una de estas opciones y si aquí estábamos trabajando con la intersección, cambia a unión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Como ya el A tiene el complemento, al volverlo a elevar a C, va a quedar simplemente en A. Invertimos el signo, así, unión B, unido con A unión, desarrollamos aquí el complemento, se va a quedar ahí, se invierte el signo y nos queda así. Cuando tenemos complemento del complemento, nos va a quedar el mismo conjunto, o sea, aquí va a ser A. Y lo que voy a hacer, como estoy trabajando con los mismos conectores, los voy a agrupar en un paréntesis. O sea, aquí voy a sacar el paréntesis mejor. Así, para que queden A, unión, y aquí va a ser B complemento unido con B. Aquí va a ser A, unión, B complemento complemento, eso sería B, intersección A complemento complemento sería A. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto es A unión.
Cuando tenemos el complemento unido con B, eso nos va a dar el universo, que lo identifico de esa forma. Unión, y aquí si nos fijamos estamos trabajando con los mismos conjuntos que se repite, en un caso es unión y en el otro caso es intersección. Por la ley de absorción, el resultado de todo esto es el conjunto que se está repitiendo, es decir, el mismo conjunto A. Si hacemos la unión de cualquier conjunto con el universo, el resultado va a ser el universo. Unido con A, vuelve a ser el resultado del universo. Y ahí está listo el ejercicio. En general son de este tipo los ejercicios de propiedades de conjuntos. ¿Alguna duda? ¿No? Y ya lo que nos queda son los ejercicios de encuesta. Que ahí la idea es ir trabajando con la cardinalidad. Veamos entonces el mismo 18. Voy a bajar acá. El 18 dice, se realizó una encuesta a 80 alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Por lo tanto, ya nos está diciendo que la cardinalidad del universo son 80 estudiantes que están a punto de egresar con el fin de determinar en qué lugar les gustaría tener su primer trabajo, considerando R, retail, B, banco, H, hospitales. A continuación, algunos de los resultados. Dice que 30 alumnos prefieren trabajar en un banco, o sea, la cardinalidad de B son 30. 3 alumnos prefieren trabajar en hospital y banco, pero no retail. Cada vez que les diga y, es la intersección. O sea, la cardinalidad dice aquí, hospital y banco, pero no retail, o sea, se le resta retail, eso es igual a 3. Dice, 7 alumnos indicaron que su preferencia era banco y retail. Banco y retail. Estos son 7. 18 alumnos indicaron que solo trabajarían en retail. Solo retail significa que le quitamos todo lo que tenga que ver con el banco y también con el hospital. Esos son 18. 10 preferirían trabajar en hospital, pero no banco ni retail. Estos son 10. Solo 8 dijeron trabajar en hospital y retail, pero no banco. 26 prefieren trabajar en un hospital y 14 no tenían hasta el momento ninguna preferencia. Entonces aquí sería otro. Igual a 14. Los cuadernillos, Antonio, los dejo en la misma sección de, déjame buscarlo aquí, del aula matemática, en la parte del 012. Mira, déjame terminar este ejercicio y le muestro dónde. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar con un diagrama de Venn. Lo voy a hacer bien grande para que se entienda. De nada, Antonio, que estés muy bien, que te vaya bien en la prueba. Ahí, ahí, y vamos a tener otros. Entonces aquí vamos a decir que esto es de banco, hospital, retail y otros.
Lucas, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, voy a incluir al tiro ese dato, que esos son 14. El universo dijimos que eran 80. Lo voy a dividir por sección para que se entienda lo que estoy trabajando. Voy a decir que esta es la sección A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces ya tenemos el otro. Lo que podemos incluir también es este dato, porque aquí nos está diciendo que era hospitales, pero le quitamos todo lo que tiene que ver con banco y retail. Es decir, solamente estamos trabajando con la sección C. Aquí sería 10. Luego, podríamos utilizar esta sección. Nos está diciendo aquí que es la intersección entre el banco y el hospital. Esos son los que tienen en común. Pero le estamos quitando todo lo que tenga que ver con R. Es decir, estamos utilizando solo la sección B. Ahí sería 3. Luego podríamos utilizar esa, el 18, porque ahí nos está diciendo R, pero quitándole todo lo que tenga que ver con B y con H. Es decir, solo la sección G. Después, podríamos incluir el 8. Si te fijas, nos está diciendo H y R, o sea, todo eso, pero quitándole todo lo que tenga que ver con B. Es decir, solo la sección F. ¿Qué podríamos utilizar después? Si te fijas, sabemos que la cardinalidad de B son 30. Eso significa que es todo B. Todo lo que tenemos ahí lo compone la sección A más B más D más E. Eso es 30. Todavía no lo podríamos trabajar porque si te fijas nos faltan 3 datos. Pero sí podríamos identificar cuál es H. Entonces esto lo voy a dejar hacia el lado. Por ahí. La cardinalidad de H dice que son 26. Estoy utilizando entonces el penúltimo dato. Y H completo lo componen esas 4 secciones, es decir, B más C más E y más F. B es 3, C es 10, el E no lo sabemos, pero el F sí. Todo eso tiene que... El F me faltó reemplazar. El F es 8. Ahí. Era más 8. Entonces, al sumar esos 3 valores y pasarlos restando hacia el otro lado, podríamos despejar cuánto vale E, y E va a ser igual a 5. Ahí ya tenemos entonces ese dato. ¿Qué podríamos trabajar ahora con ese dato? La intersección entre B y R dice que es 7. B y R serían esas 2 secciones, o sea, D más E. Como ya sabemos que E es 5, entonces D va a ser 2. Y ahora sí, utilizamos esto que tenemos acá, lo que habíamos dicho anteriormente. El A no lo sabemos, el B es 3, el D es 2, el E es 5 y eso tiene que ser igual a 30. Al despejarlo, el valor de A va a ser igual a 20. Y como ya tenemos el diagrama completo, ahí podemos responder a las preguntas. ¿Qué nos dicen? Esto es el 18. La cantidad de estudiantes que prefieren trabajar en los 3 lugares, o sea, esa sección. En la letra A serían 5 estudiantes. En la letra B dice la cantidad de estudiantes que prefieren trabajar en un solo lugar. O sea, respondería a los que serían la sección A, C y G. O sea, aquí tendríamos que hacer 20 más 10 más 18.
que sería entonces 48 estudiantes. Y ahí está respondida esa pregunta ligada entonces a lo que son los problemas de encuesta utilizando el diagrama de Venn de conjuntos. No sé si es que tienes alguna duda o se entiende hasta ahí. ¿Todo claro? Una vez si te fijas hicimos varios ejercicios referidos entonces a los distintos ítems de la guía.